Bueno, saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y agradezco al Señor por permitirme entrar en esta nueva sección, una de las secciones más interesantes, porque vamos a hablar de los libros poéticos. Los libros poéticos tratan esencialmente de cosas diferentes de la Biblia, como el título lo dice, y se trata de oraciones, de alabanza, de cánticos, de observaciones, de prédicas, de proverbios y de historias como la de Job, realmente sumamente importante. Pero todo esto ha sido de una forma atacada y ha sido realmente de una forma increíble aniquilado el testimonio. Se ha producido una verdadera barbarie en el texto bíblico. Y bueno, la situación actual que se vive en las iglesias cristianas evangélicas y la apostasía tiene que ver esencialmente con esta Biblia. Por más que me vengan los doctores en teología, doctores en divinidades, dígame licenciado y todas esas cosas, ellos solamente dan el discurso, pero para el resto no hay nada. Porque los fundamentos sobre los cuales se edifican la vida de esas personas no tienen cómo sostener nada de aquello. Y solamente se supera esta situación a través de una entrega plena, absoluta y total de consagración, de dedicación, de santificación de la vida de un cristiano, que es lo que puede marcar la diferencia. Pero si se tiene que tratar de llevar por lo que el texto dice, vamos a entrar en gravísimos problemas. Voy a comenzar a presentar la información y si hay algo que es difícil a todo nivel es presentar datos y dar a conocer información que es exactamente eso, información, un conocimiento de números, pero que es fundamental para poder observar lo que viene sucediendo. Si vamos al libro de Job, el libro de Job posee un número básico de 150 versículos alterados, modificados, algo sumamente de difícil calificación. Cuando uno hace la comparación y ve versículo a versículo, esto es atroz. Es el resultado de utilizar la equivalencia dinámica. Esto hace al traductor como Dios. La equivalencia dinámica es una forma mentirosa de expresar el trabajo, es decir, el cambio sin límites. Y le pusieron ese cambio sin límites a la perversión y aniquilación de la verdad, equivalencia dinámica. Estos se dividen en muy alterados, o sea, los cambios, alterados medios y alterados muy poco. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. Es decir, que lo que comienza, que puede ser único de Job, luego sigue en el libro de los Salmos, sigue en Proverbios, sigue en Eclesiastés y así sucesivamente. Y como lo que comenzamos desde el Pentateuco marca una base del trabajo, luego se le van sumando datos, se le van sumando información, que van modificando en cada lugar en donde se encuentra esa palabra o esa situación, se va modificando en el transcurso de la narración bíblica hasta el Apocalipsis. Esos cambios se sostienen. Por eso es tan importante ir considerando paso a paso, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Un repaso de datos, presentación obviamente de esta nueva sección, pero a la vez mencionar las cosas como comenzaron y cómo van avanzando, y luego sí, en los próximos programas, una vez presentada distinta información, vamos a ingresar en los versículos modificados, en una selección
de los mismos de los distintos libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Si vamos a los Salmos, a los Salmos se lo dividen en 5 libros. Muchas personas no lo saben, pero están divididos en 5 libros. En los 5 libros de los Salmos se hallan más de 400 versículos modificados en la versión Reina Valera 1960. El primer libro tiene más de 200 versículos alterados. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. O sea que es algo que se mantiene a través del tiempo y de todo el tiempo que viene hasta el Apocalipsis, como lo mencioné. En el segundo libro de los Salmos tiene más de 60 versículos alterados. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. El tercer libro de los Salmos tiene más de 40 versículos alterados. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. El cuarto libro de los Salmos tiene más de 40 versículos alterados. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. El quinto libro de los Salmos tiene más de 70 versículos alterados. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. El libro de los Proverbios de Salomón, en el mismo se van a encontrar muchas cosas. Y allí, que es un libro importante, posee más de 190 versículos alterados en la versión Reina Valera 1960. Más de 190 versículos. Los cambios realizados siguen un patrón básico de alteraciones y lo respetan. El libro de Eclesiastés de Salomón posee más de 40 versículos alterados en la versión Reina Valera 1960. Y hay algo que es muy interesante. Las palabras que han sacado, lo que han hecho, es de un nivel de maldad hacia la palabra de Dios sin igual. Imagínense al nivel que se llegó, que lo he mencionado y lo mencionaré y lo reiteraré, porque este trabajo se puede escuchar por sección. Y hay personas que van a escuchar el Pentateuco, otros van a empezar por los históricos, otros decir, yo voy a escuchar los libros poéticos porque son los que más me agradan y los que normalmente leo. Y al que está en otro tema va a ir por los profetas. Y van a ser quizás un número menor que vea todo y escuche todo. Entonces, debo siempre mencionar y reiterar distintas informaciones, tanto en imágenes como en la locución, por el hecho de que muy probablemente personas que escuchen cierta sección no escuchen otras. Entonces, por lo menos si escucha una sección, tenga cierta información allí y que pueda escuchar algo que sea realmente fundamental e importante. Entonces, las palabras, comenzando desde el mismo Génesis del libro poético, de los libros poéticos, vamos a ir mencionando las mismas que se han encontrado, se han hallado, y un número de información. Si podemos dar datos, vamos a dar datos, y si no, por lo menos vamos a mencionar para que tengan en claro qué es lo que pasa, y usted se va a dar cuenta, porque esas palabras no van a estar en la versión Reina Valera 1960. Un cambio de palabras y un cambio de oración. Un cambio de oración, a veces en un mismo versículo hay 2 o 3 oraciones modificadas. Por eso cuando se habla de versículo es lo mínimo, porque un versículo puede tener 2, 3 y 4 oraciones cambiadas. Y es normal, pero también puede ser no tan normal que a veces haya una sola oración. Es en caso casi extraordinario. Normalmente hay más de uno
que posee cada versículo. Así que imagínese la cantidad de oraciones modificadas. Vamos normalmente siempre a las palabras, pero la oración es muchas veces como con las repeticiones, y todo eso se hace un número muy, muy importante. Cuando uno observa todas esas palabras, uno se queda realmente atónito. Es increíble que hayan cambiado tantas palabras y nadie dice nada. Y lo vuelvo a mencionar una vez más, no solo es por trabajos de ocultismo, brujería y todo eso que hacen el otro reino, sino que la mayoría son asalariados. Y esto es un secreto de Estado. Te venden lo corrupto y después arreglate. Así como se lo digo. Nadie dice nada porque lo que son de arriba, los que están en la institución, en esos lugares, la mayoría no les importa. Son empleados. Y Jesús dijo, el asalariado poco le importa el estado de las ovejas. Él está esperando fin de mes nada más. Y son muy pocos los asalariados que tienen respeto de los demás. Ellos es su vida y siempre te salen con una que a ellos les conviene y a vos no, y arréglate como puedas después. Así es, la realidad es esa. Por eso se llegó a este nivel. De palabras y oraciones cambiadas vamos a ir mostrando un número de más de 270 en total. O sea, las imágenes que vamos a ir presentando, ellas tienen por lo menos 270 oraciones, palabras o versículos que están modificados, alterados. De un número de más de 400. O sea, es un número elevado. De palabras y oraciones cambiadas vamos a ir mostrando un número de más de 270 en total. De un número de más de 450 versículos modificados. Vamos a tratar y hablar especialmente de 78 cambios de oraciones, versículos modificados, una vez que hagamos toda la presentación y demos las informaciones que queremos dar en estos programas. Una vez que hagamos eso, vamos a ingresar en esos 78 cambios fundamentales, muy importantes, y que te van a mostrar que tienes una Biblia bastante compleja, por decirlo menos. En la pantalla mostraremos imágenes y datos muy importantes, además de una línea de tiempo basada esencialmente en aquello que tiene que ver con cómo se vino adulterando, corrompiendo y destruyendo el testimonio de Dios. El Textus Receptus, cómo fue atacado, y donde no se lo pudo llegar a destruir, se generaron en distintos lugares bibliotecas. La de Alejandría es el modelo esencial, pero distintas bibliotecas en donde lo esencial, además de juntar el conocimiento oculto, era tener a disposición el texto bíblico para generar textos espurios, para dejar como base de testimonios, para decir, no, pero si este texto de acá y allá, y todo lo que ya el diablo tiene montado, ¿bien? Entonces ellos iban generando y dejando en bibliotecas, dejando acá, dejando allá, dejando en un lado, que le iba a servir para tener hoy, en el siglo XXI, dos textos sin genealogía, sin ningún tipo de copias, pero que sí forman la base textual griega de toda la Biblia que vienen desde el principio del siglo XX. De textos totalmente corruptos, que se fueron generando la ideología en la Casa Blanca, en la Facultad de Teología de Lucifer, donde él le enseña a los falsos pastores y a los ministros ocultistas a infiltrar y presentar nuevas doctrinas dentro de la Facultad de Teología, las universidades, los institutos, los seminarios, y de allí se distribuye a través de libros, programas, medios de comunicación. ¿Se da cuenta?
Entonces usted tiene que tener ese tipo de información y entonces no va a sospechar de nada, no va a desconfiar de nada si sabe los orígenes. Y como le he mencionado muchas veces, la facultad de teología más grandes del mundo, ya sea en Inglaterra o Estados Unidos, la hicieron los más grandes ocultistas del mundo, que fingieron ser cristianos con el objetivo de prepararle el terreno a Satanás para la infiltración. Claro, es triste, pero la verdad. Y la realidad es que nunca fue de Dios eso, siempre fue del otro equipo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerla bien claro y saber que es así. Entonces, cuando usted entiende el derrotero que tuvo todo esto, entonces no va a haber tener ningún problema para comprender cómo fue realmente y por qué es como son las cosas y en el estado y en el lugar que estamos hoy. Te invito a que puedas ver una imagen que esto comienza desde que comienza la Iglesia, el Nuevo Testamento, pero que es importante tenerlo en consideración. Línea del tiempo de la Biblia, sus defensores, dice el título, y los corruptores del texto. Si usted le presta atención a esta información que vamos a ir pasando siempre, usted va a tener entendimiento de quiénes son los que mantuvieron el textus receptus, o sea, la palabra de Dios entregada, y quienes siempre la corrompieron. Está clarito eso. Entonces no va a haber novedad. Y sobre el final pongo cuáles son las principales versiones bíblicas hoy que vienen corruptas y cuáles son las que usted puede confiar. Esto es así. Y esta información es para que puedan comprender que estamos hablando la verdad con conocimiento de causa. Que no se trata aquí de ninguna otra cosa que de eso, de conocimiento de causa de la situación y de lo que se ha hecho. Entonces, yendo a las palabras cambiadas, vamos a empezar desde el Génesis, renovando la información, actualizando, pero a la vez para comprensión, mención, simplemente. ¿Qué palabras se han eliminado todo lo que se pueda? Y muchas veces uno la va a encontrar en el texto bíblico o en lugares donde no tiene mayor importancia. La palabra alma, naturaleza, digamos, esas palabras se cubrieron por otras para modificar el texto. Esto es en la creación. También la palabra bestia, esa se tapó en ciertos libros porque por la conexión con el mundo espiritual. La palabra animal se usa en las cosas espirituales para tapar lo espiritual y que quede natural. Y así se van modificando términos que le dan un sentido a la creación, una vinculación con la evolución de Darwin, con el ateísmo científico, con el nihilismo y con toda la filosofía creada por Lucifer, entregada a los Illuminati. ¿Y los Illuminati quién son? Los judíos ocultistas. No todos, quiero decir, esa élite que desde salieron de Egipto y llegaron hasta hoy, sirviendo a Lucifer. Y bueno, lo que usted escucha, esos desastres por ahí como en la que está un presidente de Argentina metido, en ese grupo que son pedófilos y todo eso, bueno, ese grupo, ahí cuando salen esos desastres públicos como sucedió ahora que 160 chicos en Guatemala estaban retenidos ahí, bueno, ese grupo de judíos ultraortodoxos, dicen, son ocultistas y van generando sus trabajos para la élite ocultista judía, lo que ellos necesitan. Hasta ahí puedo ir en este momento. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que no solamente hacen eso, sino que va por sección en el ocultismo para todo tipo de trabajos de destrucción del testimonio y de la iglesia evangélica, la iglesia de Jesús, porque hay dos nomás, diablo, Lucifer y Jesús nada más. Y después son las distintas formas de guerra espiritual y guerra física y guerra de todo tipo. También en la creación se elimina la palabra alma, se elimina la palabra perfección, que luego se va a ir eliminando durante todo el transcurso del testimonio que Dios da en esta versión bíblica. Eso va sucediendo totalmente todo el tiempo, van modificando todo el tiempo las palabras esas, las van cambiando. Entonces, donde originalmente tenían algo y lo que más le conviene a ellos en ese momento
es poner otra cosa que hacen ahí nomás. Siguen esta línea de palabras que les he mencionado. ¿Y qué pasa? Tenemos otra historia bíblica, porque el entendimiento que vamos a tener nos va a llevar a otro lado. Las palabras hacen al discurso, al entendimiento, la comprensión. Eso es innegable. Y si tenemos distintas palabras y no las que Dios quiso, no tenemos la palabra de Dios, tenemos la que quiere, ¿quién? Los jesuitas, los judíos cultistas de la élite, los judíos talmúdico-cabalistas, el Vaticano, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya no tenemos la palabra de Dios por el cambio de palabra, tenemos algo vinculado, relacionado con la palabra de Dios. Quiero mencionar también las principales palabras que se han venido modificando desde el Pentateuco y los libros históricos, que luego se van a sumar otras palabras de los libros poéticos. En el caso del Pentateuco y los libros históricos, encontramos que presente se quitó 82 veces. La palabra testimonio se quitó 70 veces. La palabra sábado se sacó 67 veces. La palabra vaso, que es la forma de indicar de Dios, de los instrumentos de Él, ya sean humanos o físicos, material de su servicio, 47 veces. La palabra perfume, que tiene que ver con ese servicio a Dios y esa acción para Dios, 41 veces quitado. La palabra derecho, que indica que hay un pueblo libre con bendiciones, 34 veces quitado. La inclusión de la diosa madre pagana cananea Acera en el texto bíblico, que no estaba, 28 veces. La palabra propiciatorio con un objetivo teológico, rabínico, etc., 22 veces puesta en el Levítico y en el Pentateuco cuando no estaba, porque solamente se encuentra como teología hablada por el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, allí, pero no está en el Antiguo Testamento. La palabra reconciliar o reconciliará con lo que significa esa palabra, 20 veces quitada del Levítico y de los lugares adicionales. Entonces usted tiene otra narración, totalmente destruido el testimonio. Todo lo que tiene que ver con los sacrificios a Dios, que es el culto y lo esencial, que es el sacrificio en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, 20 veces quitado en los libros del Pentateuco como en los históricos. Y también la palabra expiación se tapó, se quitó, se puso otra palabra para tergiversar el sentido de lo que Dios hablaba. Entonces cuando usted va y lee, entiende otra cosa. ¿Por qué? Porque pusieron una palabra que no va ahí, que no estaba ahí, no corresponde. Y entonces usted interpreta de una manera errónea. Y basándonos en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, quitaron toda la espiritualidad y esencialmente uno de los nombres, que allí que puedo mencionar, hay otros. Está Astarot, pero ese se lo sacó. Pero el que más se sacó en los libros históricos fue Belial. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Y es un nombre ahí que uno lo ve raro, claro, porque está ahí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento usted no encuentra nada. Pero en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, 9 veces lo quitaron. Por eso la espiritualidad y lo que uno debe entender de ahí es otra cosa, porque falta lo espiritual. Y todos los nombres de los asuntos espirituales están lamentablemente quitados. Entonces, Dios hablaba de acuerdo a lo que Él había definido y Él entendía del mundo espiritual y lo dejaba allí registrado y nosotros no lo tenemos porque han puesto nombres de animales, cosas naturales, comunes de la vida en esos lugares. Entonces, todo natural. Entonces no hay espiritualidad, no porque no la haya, la hay más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ¿qué pasó? Pusieron nombres naturales y ¿eso qué hizo? Nos dejó una historia sin espiritualidad. Y de esa manera un libro más así común. Ahora, en lo que entramos en los libros poéticos, vamos a encontrar esto. Las palabras cambiadas que generan una Biblia distinta. Vamos a presentar 25 palabras que te darán un panorama real de esta realidad. Es decir,
Hemos mencionado palabras, pero acá aparecen ahora en los poéticos unas cuantas palabras más que en los otros libros en una que otro lugar, pero acá se hace más masivo. Y así va a continuar en lo porvenir hacia los profetas y luego los evangelios y luego las epístolas del Apocalipsis. En primer lugar, la palabra sepulcro o sepultura fue totalmente tapada la mayoría de las veces que ellos vieron que podían, 27 veces. Misericordia, la palabra misericordia 26 veces. Usted va a tener otro entendimiento de las cosas. El pobre, la mención del pobre 24 veces. No quieren pobres. La palabra perfecto 19 veces. La palabra burlador fue cambiada por algo mucho más grave, para que tú entiendas otra cosa. La palabra prevaricación 13 veces. La palabra rebelión 13 veces. Infierno 11 veces. Espíritu 10 veces. Verdad, con lo que significa la palabra verdad, 9 veces. Cuerno 8 veces. Unicornio 6 veces. Hipócrita 6 veces. La palabra derecho 6 veces. Hijo de Adán 5 veces. Avergonzado 5 veces. Niños. Se dice muchacho cuando originalmente se habla de los niños. 5 veces, eso es lo mínimo. Esto es simplemente un aproximado, un repaso rápido para esta estadística, un número aproximado, no es exactamente lo que hay, sino un número para esta estadística. Dragones, el mundo espiritual 5 veces, bestia, que tiene que vincula muchas veces esa palabra con el mundo espiritual, como lo es, se pone otra palabra ahí. Arrodillarse, no se quieren arrodillar, no quieren que los reyes, los príncipes, los dioses se arrodillen a Jesús, entonces afuera esa palabra. Humillado, no quieren, afuera esa palabra también. La palabra pecado, lo que más pueden, y ballena, ponen otros nombres. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una Biblia que nos da un testimonio muy diferente del que debemos tener, de lo que debemos entender y de lo que debemos saber en lo espiritual, en lo natural y en el testimonio de Dios. Porque han sacado vínculos, han roto puentes, han cortado toda ligazón que permite entender, comprender, vincular, relacionar, para uno saber claramente cómo Dios ve y define las cosas, totalmente quitado. Es algo horroroso cuando usted mira, pero mira el material que uno de estudio, cuando uno está mirando la realidad ahí. Yo le estoy dando datos hoy. Y no puedo dar estudios teológicos de esto, no puedo dar estudios, es solamente informar, entregarle cierta información que a usted le permite comprender lo que está pasando y usted lo va a ver en su Biblia. Y si usted ve esos cambios, usted va a decir, pero entonces, ¿qué tengo que entender? Y claro, es el problema, que usted está entendiendo cualquier cosa menos lo que debe entender. Y de allí se llega a niveles increíbles. Por eso los jesuitas dijeron, vamos a cambiar un poquito acá, un poquito allá, y al final, cuando tengamos el cuadro completo, va a estar nuestra doctrina luciferiana, satánica ante Dios ahí, y no la de ellos. Y sepa que esa filosofía viene de los judíos, talmúdicos, cabalistas, que controlan la economía, controlan el Vaticano, controlan la gran parte de la mayoría de las organizaciones protestantes, y entonces a usted no le quedará ninguna duda de lo que le estoy diciendo y de lo que pasa. Es una guerra por su alma, y en eso están. Bueno, en la próxima audición y en el próximo video, continúo con este tema tan importante. Estoy dando la presentación y la información de inicio. Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Hasta entonces.